el hombre fuerte que no supo guardar su corazón. ¿Qué pasaría si tu mayor fortaleza fuera también la puerta de tu caída? Hay historias en la Biblia que no solo inspiran, también advierten. Historias que nos confrontan, que nos hacen mirar hacia adentro y reconocer que el verdadero peligro no siempre viene de afuera, sino de lo que dejamos entrar en el corazón. Esta es la historia de Sansón, un hombre elegido por Dios, ungido desde antes de nacer, con una fuerza sobrenatural, pero con una debilidad que poco a poco lo llevaría a perderlo todo. Antes de que Sansón naciera, Dios ya había decidido algo sobre su vida. Un ángel se apareció a su madre y le dio una instrucción clara. Ese niño sería diferente. No sería como los demás. Sería nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. No debía beber vino, no debía contaminarse, y su cabello nunca debía ser cortado, porque en esa consagración estaba la señal de su pacto con Dios. Y así nació Sansón. Desde pequeño, la presencia de Dios estaba con él. La fuerza del Espíritu lo movía, lo impulsaba, lo levantaba. Pero hay algo que debemos entender desde aquí. Ser llamado por Dios no significa que automáticamente sabrás obedecerle. Sansón creció, y con él su fama. Era fuerte, increíblemente fuerte. Podía despedazar un león con sus manos, derrotar enemigos sin esfuerzo, pero mientras su fuerza física crecía, su carácter espiritual no lo hacía al mismo nivel. Y ahí comenzó el verdadero problema. Porque el enemigo no siempre ataca tu fuerza, muchas veces ataca tu debilidad. Sansón tenía una debilidad clara. No sabía dominar sus deseos. Se dejaba llevar por lo que veía, por lo que sentía, por lo que le atraía, y eso, poco a poco, comenzó a alejarlo del propósito de Dios. El peligro de no escuchar a Dios, Sansón empezó a tomar decisiones impulsivas. Se acercaba a lo que Dios le había pedido evitar. Jugaba con los límites. Y aquí hay una enseñanza muy fuerte. Nadie cae de un momento a otro. Se cae poco a poco, decisión tras decisión. Sansón no perdió su fuerza en un día. La fue debilitando, sin darse cuenta. Porque cuando dejas de escuchar la voz de Dios, empiezas a escuchar otras voces, y no todas te llevan al bien. La entrada de Dalila. Y entonces aparece Dalila, una mujer hermosa, atractiva, pero con una intención escondida. Los enemigos de Sansón sabían algo. No podían derrotarlo por la fuerza, pero sí podían destruirlo desde el corazón. Así que usaron a Dalila, le ofrecieron dinero, le prometieron recompensa, a cambio de una sola cosa: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. El error que muchos cometen: Sansón se enamoró de Dalila, pero no era un amor sano, no era un amor que acercara a Dios, era un amor que lo debilitaba. Dalila comenzó a insistir: dime el secreto de tu fuerza, una y otra vez, día tras día. Y Sansón, en lugar de alejarse, se quedó. Aquí hay una verdad que muchos ignoran. Si alguien insiste en saber lo que puede destruirte, no te ama. Te está poniendo en peligro. Dalila no buscaba su bien, buscaba su caída. Pero Sansón no lo quiso ver. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón se ciega cuando se apega a lo que le hace daño. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Sabemos que algo no nos conviene y aún así seguimos. Sentimos que algo nos aleja de Dios y lo ignoramos. Percibimos señales, pero decidimos no verlas. Sansón no cayó por falta de fuerza, cayó por falta de discernimiento. El peligro de jugar con el pecado: Sansón comenzó a jugar con la verdad. Dalila preguntaba, y él respondía con mentiras, como si fuera un juego, como si nada fuera a pasar. Pero el problema es este: cuando juegas con el peligro,
Tarde o temprano te alcanza. Sansón pensó que tenía el control, pero en realidad ya estaba perdiendo la batalla. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, el hombre más fuerte comenzó a debilitarse. No por falta de poder, sino por decisiones equivocadas. Y lo más peligroso de todo es que él aún no lo sabía. Porque hay caídas que comienzan en silencio, decisiones que parecen pequeñas, pero que terminan cambiándolo todo. Y lo que viene es aún más impactante. Cuando pierdes a Dios, nada vuelve a ser igual. ¿Cuántas veces has sentido que sabes que algo está mal, pero aún así decides quedarte? ¿Cuántas veces Dios te ha dado señales, advertencias, incomodidad en el alma, y tú simplemente has decidido ignorarlas? La historia de Sansón no es solo la historia de un hombre fuerte, es la historia de alguien que poco a poco fue perdiendo lo más valioso, sin darse cuenta. Y lo más impactante es que cuando finalmente lo perdió todo, ya era demasiado tarde para evitar las consecuencias. Dalila no se rindió. No fue una sola pregunta, no fue un solo intento, fue constante, día tras día, palabra tras palabra, una presión silenciosa, persistente, que fue desgastando a Sansón. Y aquí hay una verdad que muchos no ven. El enemigo no siempre te destruye de golpe. Muchas veces te desgasta poco a poco. Dalila insistía: si me amaras, me dirías la verdad. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué no confías en mí? Y Sansón comenzó a confundirse, porque cuando los sentimientos se mezclan con la manipulación, la verdad se distorsiona. Sansón ya no estaba pensando con claridad, no estaba discerniendo, no estaba orando, no estaba buscando a Dios, estaba sintiendo. Y cuando vives solo por emociones, terminas tomando decisiones que destruyen tu propósito, hasta que finalmente, cansado, presionado, emocionalmente vencido, decidió hablar. Mi fuerza está en mi cabello, porque fui consagrado a Dios desde el vientre. Ese no fue solo un secreto revelado, fue el momento en que Sansón cruzó una línea invisible, porque antes de que le cortaran el cabello, Sansón ya había roto su pacto en el corazón. Esa noche, todo parecía tranquilo. Dalila lo hizo recostar en sus piernas, un lugar que parecía amor, pero escondía traición. Sansón se durmió, y mientras dormía, le cortaron el cabello. No hubo ruido, no hubo lucha, no hubo resistencia. Hay pérdidas que ocurren en silencio, mientras crees que todo está bien. El despertar más trágico. Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó, como siempre, seguro de sí mismo, convencido de que todo seguía igual, y dijo dentro de sí: saldré como las otras veces, y me libraré. Pero la realidad era otra, y él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Silencio. Ese es el momento donde todo cambia. Este versículo debería hacernos temblar, porque revela una verdad incómoda. Puedes acostumbrarte tanto a vivir lejos de Dios que ya ni siquiera notas su ausencia. Sansón pensaba que aún tenía poder, pero su fuerza nunca fue suya, siempre fue de Dios. Y ahora estaba solo. La caída total. Los filisteos lo capturaron sin esfuerzo. El hombre que antes destruía ejércitos, ahora no pudo ni defenderse. Le sacaron los ojos. Y esto no es casualidad. Perdió la vista física, porque antes había perdido la visión espiritual. Lo encadenaron, lo humillaron, lo pusieron a trabajar como esclavo. El elegido, el fuerte, el llamado por Dios, terminó en el nivel más bajo. Piensa en esto. Sansón no llegó ahí en un día. Llegó ahí por decisiones pequeñas, repetidas, ignoradas. ¿Y tú?
¿Hay algo que sabes que debes cambiar, pero sigues posponiendo? Pero la historia no termina en la caída, porque incluso en el lugar más oscuro, Dios no deja de mirar el corazón, y hay un detalle poderoso que muchos pasan por alto. El cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. Eso simboliza algo profundo. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. El regreso a Dios, en medio de la humillación, Sansón hizo algo que no hacía desde hace tiempo. Oró, pero esta vez, no desde el orgullo, no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia total. Señor, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más. Lo llevaron al templo para burlarse de él, para reírse, para humillarlo. Pero ellos no sabían que Dios aún tenía la última palabra. Sansón pidió que lo acercaran a las columnas, las tocó y oró una vez más. Y en ese momento, la fuerza regresó, no como antes, sino con propósito final. Sansón empujó las columnas. El templo comenzó a temblar y cayó. En ese instante, murieron más enemigos que en toda su vida. Sansón cumplió su propósito, pero no de la manera en que Dios lo había planeado originalmente. Porque hay algo que debes entender hoy. Dios puede restaurarte, pero no siempre elimina las consecuencias. Sansón fue perdonado, pero no recuperó lo que perdió. Si hoy estás a tiempo, si aún puedes decidir, si aún puedes escuchar la voz de Dios, no juegues con lo que puede destruirte. No ignores las señales. No negocies tu propósito, porque lo que Dios te ha dado es demasiado valioso como para perderlo por una mala decisión. Y recuerda esto siempre: tu mayor enemigo no siempre está afuera. Muchas veces está en lo que decides permitir en tu corazón.